estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, mis estimados niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, que están muy atentos a la radio para continuar con su aprendizaje. Buenas tardes, estimados padres y madres de familia y familiares que nos acompañan. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a mi colega Fanny los acompañaremos durante este programa preparado para ustedes, los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Buenos días, Erika, y a todos los niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria. Igual, para mí es un gusto conducir este espacio del Ministerio de Educación Aprendo en Casa. Hoy aprenderemos más de ciencia y tecnología desde la casa. En el transcurso de los siguientes programas desarrollaremos: primera sesión. Clasificaremos los residuos sólidos que se generan en el hogar. Segunda sesión. Reconoceremos la importancia del reaprovechamiento de los residuos sólidos en el hogar. Tercera sesión. Elaboraremos en familia el compost. Cuarta sesión. Elaboraremos en familia un envase para mantener calientes las bebidas. Gracias, Fanny. Asimismo, quiero comentar a nuestros niños y niñas que hoy tienen un nuevo reto que cumplir: explicar la clasificación de los residuos sólidos que se generan en nuestro hogar. Escriban el reto en una carilla de su cuaderno y estén muy atentos a las ideas que comentaremos con Fanny para elaborar un gráfico y así poder explicar ¿cómo podemos clasificar los residuos sólidos en casa? Cuando hayas terminado, lo colocarás en un portafolio que vienes elaborando desde los primeros programas. Volveré a leerles el reto para que puedan escribirlo en su cuaderno. Explicar la clasificación de los residuos sólidos que se generan en nuestro hogar. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el reto del programa de hoy? Pues déjenme decirles paso a paso lo que harán. Primero, tomarán nota de las ideas que consideren importantes y establecerán relaciones entre ellas. Segundo, representarán a través de un gráfico la clasificación que harán de los residuos sólidos que hay en el hogar. Tercero, tomando en cuenta las ideas importantes anotadas en el primer paso y la representación gráfica del segundo paso, explicarán cómo clasificar los residuos sólidos que se generan en su hogar y lo escribirán en una carilla de su cuaderno. Cuarto, expondrán a sus familiares las propuestas de cómo debería ser la clasificación de los residuos sólidos que se generan en su hogar. Fanny, gracias por contarnos sobre las acciones que van a realizar los niños y las niñas. Además, es necesario recordarles tener cerca su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Si además tienen otros materiales como colores o plumones, también los pueden utilizar. Asimismo, no olviden que todas las evidencias que recojas a partir de las actividades que realices, debes organizarlas en tu portafolio, el mismo que mostrarás a tu profesor o profesora cuando retornes a tu escuela. Niños y niñas, pueden invitar a papá, a mamá o a algún familiar
para que los acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, Aprendo en Casa. Como les dijo Erika, el día de hoy tenemos que responder a un reto y para poder hacerlo es necesario comprender ¿qué son residuos sólidos? ¿Qué son residuos sólidos? ¿Cuál es la finalidad del manejo de los residuos sólidos? ¿Cuál es la finalidad del manejo de los residuos sólidos? ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? ¿Qué acciones podemos plantear para el manejo de residuos sólidos en nuestro hogar? ¿Qué acciones podemos plantear para el manejo de residuos sólidos en nuestro hogar? Por eso es importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Fanny, ya que ambas iremos comentando sobre las interrogantes antes mencionadas y sus respectivas respuestas. Y ustedes irán anotando las ideas importantes para poder dar respuesta al reto. Así es, queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria. En esta primera parte del programa hablaremos acerca de ¿qué son residuos sólidos? ¿Y cuál es la finalidad del manejo de estos residuos sólidos? El Ministerio del Ambiente, en la Guía para implementar acciones para el manejo adecuado de los residuos sólidos, menciona que los residuos sólidos son objetos o materiales resultantes de nuestro consumo o uso del que nos desprendemos de manera intencional u obligatoria, con el objetivo de ser tratados de acuerdo a su valor o considerar su disposición final. Y se preguntarán ustedes, ¿es lo mismo decir residuo sólido o basura? Para poder establecer la diferencia es necesario tener en cuenta que los residuos sólidos pasan por procesos de tratamiento como la clasificación. Por ejemplo, cuando tenemos un tacho para residuos sólidos orgánicos como las cáscaras de los alimentos y otro tacho para residuos inorgánicos como las botellas plásticas, entre otros. En cambio, cuando decimos basura, nos referimos a la mezcla de uno o más desperdicios que revueltos entre sí provocan contaminación y pérdida de recursos. Por ejemplo, cuando ponemos en un solo tacho los desperdicios de comida, papel, latas, envases de plástico, pilas, etc., generamos basura. Entonces, la diferencia entre residuo sólido y basura sería la forma en la que nos deshacemos de lo que ya no nos sirve. Antes de dialogar sobre la clasificación de los residuos sólidos, Fanny, vamos a reconocer mediante algunas acciones qué se quiere lograr con el manejo de los residuos sólidos. Muy importante es el reducir el consumo y valorar la utilidad del material, considerando actividades como el reciclaje, la generación de energía, la producción de compost y fertilizantes, entre otras. Asumiendo en la familia una responsabilidad compartida, un trabajo en equipo para la protección de la salud y el ambiente. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, Aprendo en Casa.
Muy importante lo que mencionas, Erika, en especial el trabajo en equipo, que es tan esencial para la convivencia familiar, porque el manejo de los residuos sólidos debe ser una práctica de cada miembro de la familia. Por eso es importante que sepamos cómo se clasifican los residuos sólidos. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Así es, Fanny. Hay diferentes formas de clasificar los residuos sólidos que se generan en el hogar. Según su naturaleza, pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los residuos sólidos inorgánicos son aquellos que no se descomponen naturalmente, o bien, si esto es posible, sufren una descomposición o desintegración demasiado lenta. Estos residuos provienen de minerales o productos sintéticos. Residuos inorgánicos son envases de plástico, latas, vidrios, tecnopor, las pilas, que son peligrosas y contaminantes. Los residuos sólidos orgánicos se refieren a residuos que pueden descomponerse, como los restos de comida, frutas, verduras, carne y otros. También son conocidos como biodegradables. Según el manejo que reciben, pueden ser no peligrosos o peligrosos. Los peligrosos son un riesgo para la salud y el ambiente. Por ejemplo, las pilas, baterías, medicamentos, aceites, porque son tóxicos, inflamables o explosivos. Según su potencial de reaprovechamiento, pueden ser reaprovechables aquellos que pueden ser reutilizados y tienen valor comercial, como el papel, cartón, vidrio, plásticos, metales y electrodomésticos. También ropa usada, cáscaras, restos de alimentos, entre otros. No aprovechables son aquellos que pueden pudrirse fácilmente y no ofrecen posibilidad de aprovechamiento y reutilización. Por ejemplo, los envases de tecnopor, los sorbetes, las pilas usadas, pañales, entre otros. Interesante información sobre las clases de residuos que podemos generar en nuestra casa. Veo que en casa todos podemos generar muchos residuos, por lo que es importante establecer ¿qué acciones podemos plantear para el manejo de residuos sólidos en nuestro hogar? El Ministerio del Ambiente propone acciones que también podemos realizar en casa, como minimizar, reducir al mínimo posible la generación de residuos sólidos, como utilizar productos alternativos al plástico, tales como bolsas de papel, bebetodos, envases de vidrio, entre otros. Segregar, es decir, agrupar, clasificar determinados residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Dependerá de los residuos que se generen en tu casa. Almacenar, acumular temporalmente residuos, hasta definir su disposición final en tachos diferenciados, aprovechables y no aprovechables en espacios adecuados. Reaprovechar. Identificar los residuos que pueden ser reutilizados como papel, cartón, botellas de plástico, vidrio, entre otros. Queridos niños y niñas, a partir de todo lo comentado, ahora vamos a plantear cómo debería ser la clasificación de los residuos sólidos en su hogar. Para ello,
es necesario que hagan una lista de residuos que se generan en su casa. Puedes hacerlo con ayuda de tu familiar. Vamos a empezar con el listado a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Empecemos. ¿Cómo va? Continuemos. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con todas las ideas claves y las actividades realizadas, puedes graficar y explicar cómo será la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar. Continúen. No olviden considerar son los residuos que se generan en tu casa. ¿Terminaron? ¡Felicitaciones! Al finalizar el programa, compartan su propuesta con todos los miembros de su familia, pues todos deben participar de esta clasificación. Recuerden, es un trabajo en equipo. Les cuento que existe una norma técnica en el Perú que nos permite clasificar los residuos. Es muy fácil, utilizando tachos de colores. Así se facilita la clasificación y el almacenamiento por tipo de residuos. El color verde para papel, cartón, vidrio, botellas de plástico, Tetra Brick, latas y otros. El color negro va a contener envolturas de galletas, cereales, frutos secos, además de residuos sanitarios como el papel higiénico, toallas húmedas y toallas higiénicas. El color marrón, restos de alimentos, de poda y hojas secas. Y el color rojo, para las medicinas vencidas, para focos fluorescentes y pilas, que son peligrosas. Bien, ahora podemos responder las siguientes preguntas. ¿Los residuos del tacho de color verde se podrán reaprovechar? ¿Con los residuos del tacho de color marrón se podrá hacer compost? ¿En qué color de tacho se encuentran los residuos peligrosos? Estimados niños y niñas, queremos que sigan trabajando como científicos. Por ello, les dejaremos una pregunta para que ustedes, con ayuda de sus familiares o de la información que escuchen por la radio u otro medio, puedan responder en su cuaderno de apuntes una vez que haya terminado el programa. Y la pregunta es: ¿cómo tratar los residuos en caso que haya sospecha o se confirme la presencia de COVID-19 en algún miembro del hogar? ¿Cómo tratar los residuos en caso que haya sospecha
o se confirme la presencia del COVID-19 en algún miembro del hogar? Además, con la finalidad de que apliquen todo lo que han aprendido el día de hoy, les invitamos una vez que acabe el programa a revisar y desarrollar las actividades presentes en el cuaderno de autoaprendizaje de quinto y sexto grado de Ciencia y Tecnología. Los niños y niñas del quinto grado realizarán las actividades de la página 144 y 145 de su cuaderno de autoaprendizaje. Los niños y niñas de quinto grado realizarán las actividades de la página 144 y 145 de su cuaderno de autoaprendizaje. Y los niños y las niñas de sexto grado realizarán las actividades de la página 90. Los niños y las niñas de sexto grado realizarán las actividades de la página 90. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Esperamos que este encuentro te haya ayudado a desarrollar una actitud más responsable en el manejo de residuos sólidos en tu hogar. Queremos aprovechar la oportunidad para compartir algunos mensajes con nuestros colegas docentes. Estimado colega, busca el medio más viable para comunicarte con los padres y madres de familia de tu institución educativa, para animarlos a que junto con sus hijos e hijas sigan participando en el desarrollo de las actividades de las sesiones radiales de Aprendo en Casa. Planifica y desarrolla actividades de aprendizaje complementarias y de retroalimentación para compartir con tus estudiantes y así fortalecer el trabajo de las sesiones. Comunícate con las familias y por medio de ellas con las y los estudiantes para que organicen el portafolio y archiven sus trabajos. Motiva a tus niños y niñas a continuar con responsabilidad las sesiones radiales de Aprendo en Casa y con las actividades que propongas trabajar. Un abrazo y aplausos para cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.